Hablemos del origen y evolución de las ideas económicas. Aquí tenemos una línea de tiempo desde los antecedentes hasta el neoliberalismo, que es la corriente económica vigente en el mundo. Los antecedentes. Al evolucionar la comunidad primitiva, cambiaron las relaciones sociales de producción y como consecuencia el pensamiento económico también cambió, lo cual se refleja en el Antiguo Testamento, en los relatos de los profetas, con un punto de vista y pensamiento hebreo que fue idealista, convirtiendo así un problema económico en uno religioso. Los filósofos que evolucionaron el pensamiento de la sociedad fueron Platón y Aristóteles, plasmando sus ideas políticas en sus obras. Platón explicó la división del trabajo como consecuencia de las diferentes aptitudes humanas. Decía que la ciudad existía por la división del trabajo y así justificaba el sistema de clases sociales. En el estado ideal de Platón, solo deberían existir dos clases, los gobernantes y los gobernados. Aristóteles, por su parte, fue el primer economista analítico y creó las bases de la ciencia económica, y el primero también en plantear los problemas económicos que han estudiado todos los pensadores después de él y hasta la actualidad. Definió la economía en dos partes: la economía propiamente dicha, que es la ciencia encargada de la administración doméstica, y por otra parte, la ciencia del abastecimiento, que se ocupa de la adquisición, es decir, estudia la circulación de los bienes. Al distinguir entre valor de uso y valor de cambio, Aristóteles sentó las bases de la teoría del valor. Los romanos hicieron grandes aportaciones al pensamiento económico en el sentido de darle un gran valor a la actividad agrícola. Eran despreciadas todas las formas no naturales de ganar dinero, como la usura, la venta ilícita y en general todo el dinero proveniente de actividades delictivas. Afirmaron que el oro tiene cualidades que lo convierten en un medio de cambio más importante que el hierro o la plata, dando un avance importante en la teoría monetaria. Los profetas, por su parte, expresaban que existe esta división entre ricos y pobres. Estaban a favor de restringir los derechos de propiedad privada, como se conoce hoy. Eran rectores de la vida social, en especial del valor justicia, y decían que deben castigarse los abusos del comercio y la usura. El mercantilismo fue desarrollado durante los siglos XVI, XVII y hasta mediados del siglo XVIII en Europa, principalmente en España, Francia, Inglaterra, impulsados por sus dominios coloniales en América, África, Asia y Oceanía, territorios de los que extraían riqueza. La riqueza de una nación dependía de la acumulación de metales preciosos, en especial oro y plata, requiriendo una fuerte intervención del Estado en la economía. El mercantilismo estableció como finalidad la adquisición de oro y plata para la acuñación de monedas. La lógica del poder de las naciones era la balanza comercial estable e idealmente favorable, hacer progresar la industria y el comercio, la organización de la manufactura para disminuir las importaciones. Requirió un severo intervencionismo del Estado a través de la reglamentación.
Alcanzó su auge en el siglo XVII, pero se extendió hasta el siglo XVIII. Los fundadores de la economía política. La economía política nació como consecuencia del desarrollo del capitalismo industrial, que es la base del capitalismo actual. Este capitalismo industrial se dio a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII, donde las ideas mercantilistas estaban por cumplir su función. A los pensadores que presentaban sus ideas en esta época se les llama fundadores de la economía política, mostrando el cambio del mercantilismo a la escuela clásica o liberal clásica. El fundador de la economía política fue Sir William Petty y su principal aporte fue el esbozo que hizo de la teoría del valor trabajo. Las principales contribuciones de la economía política nacen ideas de propiedad privada, la cual determina la posición social de los individuos. Se nombraba responsable al Estado de proteger la propiedad industrial. Todos debían subsidiar los gastos del Estado. La producción de la tierra es lo único que produce excedente. El excedente de la tierra era la renta, que equivalía a la utilidad o ganancia. Cada trabajador debe ganar solo lo necesario para subsistir. Nada tiene valor si no es por el uso que se le da. El fisiocratismo. Esta corriente coexistió opuestamente al mercantilismo, imprimiéndole a la economía una forma más científica. Los fisiócratas decían que la riqueza de una nación no se relacionaba con los metales preciosos acumulados, sino en la disponibilidad de la tierra y los suelos para cultivar, y también para extraer de ellos los minerales. La fisiocracia se apoyaba en la presencia de leyes naturales del mercado, afirmando que el sistema económico funcionaría perfectamente sin la intervención del gobierno, ya que se autorregula. La riqueza se obtiene del trabajo de la tierra, de manera que la agricultura es la actividad que garantiza el empleo. Los fisiócratas intentaron realizar análisis global de la actividad económica. Acuñaron la frase laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. La riqueza verdadera es la que se puede consumir sin empobrecerse. Por eso afirmaban que la agricultura es la única actividad que multiplica los productos y su valor. La industria solo suma valores a los productos de la naturaleza. El comercio es útil, pero no produce verdadera riqueza. Ambas actividades, industria y comercio, eran para los fisiócratas improductivas. El liberalismo clásico. La escuela clásica inglesa, como también se conoce al liberalismo clásico, surgió a finales del siglo XVIII. El mayor exponente de esta corriente, Adam Smith, puso su interés en los postulados de los fisiócratas, delineando por primera vez en la historia un sistema coherente y armónico sobre las relaciones de intercambio, en lo que se conoce como mercado libre. La tesis se centraba en que, siempre y cuando cada individuo fuese dejado libre en la persecución de sus propios intereses, el resultado de sus decisiones individuales llevaría a conseguir la mayor eficacia, no solo para él, sino también para la sociedad en su conjunto. Adam Smith
uno de los creadores de esta corriente, sostuvo que no es necesaria la intervención del Estado en la economía, ya que ésta se equilibra naturalmente. La sociedad como un todo podría alcanzar el máximo beneficio económico organizando a su vez el uso de los recursos económicos disponibles para la sociedad, considerados siempre escasos. Las propuestas de Adam Smith fueron escritas para una época en la cual se iniciaba la economía de mercado en Inglaterra y en el mundo, y en la que participaban unidades empresariales pequeñas y medianas. Decía que el ser humano se mueve fundamentalmente a través de la consecución de su interés particular, pero que también buscaría el bien común. Para él, el egoísmo es una virtud. La riqueza personal es determinante para aumentar la riqueza del país. El Estado debe liberar las iniciativas individuales para que pueda prosperar el bienestar general, es decir, la riqueza de las naciones. Escribió su obra conocida como La riqueza de las naciones o un ensayo sobre la riqueza de las naciones y fue uno de los abanderados de decir que la economía se debe regir por una mano invisible. El Estado debe desaparecer de la intervención en los asuntos económicos. Por su parte, David Ricardo creó la ley de la ventaja comparativa, que defendía la libertad del comercio. Más tarde dio origen a la teoría ricardiana del comercio, destacando la importancia de la interacción voluntaria de la división internacional del trabajo, mientras que Adam Smith basó sus doctrinas en la ley de la ventaja absoluta, proponiendo que los países deberían especializarse en producir aquellos bienes en los que sean más eficientes para luego intercambiarlos, de manera que se beneficiarían los pueblos de esos países, es decir, los que producen y los que compran los bienes. David Ricardo hizo un análisis de la renta de la tierra, conocida como teoría ricardiana de la distribución. El marxismo o escuela marxista, también conocida como materialismo histórico, fue desarrollada desde mediados del siglo XIX hasta finales de ese mismo siglo. Fue el fundamento científico del marxismo, ciencia desarrollada por Marx y Engels, diciendo que las relaciones que se dan en los procesos productivos determinan las demás relaciones de la sociedad. Para Marx, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Se refiere al trabajo humano abstracto, es decir, aquel gasto de esfuerzo físico y mental independientemente de las características concretas de la labor, como en textilería, maquila, construcción, etc. La cantidad de trabajo se mide en horas habitualmente, según la normativa laboral de diferentes países. El valor de la fuerza de trabajo y el valor generado por ella revela el carácter histórico de las relaciones de producción y por lo tanto es transitorio en el desarrollo de la humanidad. Centró el interés en la contradicción que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El énfasis es que todas las necesidades humanas deberían ser atendidas. El desarrollo de la producción debería prescindir de la división de la sociedad entre clases explotadoras que poseen los medios de producción y las clases explotadas, que son obligadas a mantener a las clases explotadoras mediante el trabajo por el que no les pagan.
El neoclasicismo. Esta corriente, desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, centró su análisis a nivel microeconómico, diciendo que el equilibrio del consumidor y de la empresa se obtiene a través de los intercambios que se realizan en el mercado. Consideraban como factores productivos la tierra, el capital y el trabajo. Los neoclásicos concibieron que el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado deben establecer los precios para asignar eficientemente los recursos. El planteamiento supone que los productores y los consumidores viven en una realidad en la que todos cuentan con plena información sobre los precios, los costos, la disponibilidad de factores y necesidades determinadas por la demanda. Introdujeron los aspectos psicológicos en los estudios económicos para conocer la conducta de los consumidores, de los inversionistas, de los administradores de las empresas y que cada uno tomara sus mejores decisiones. Alfred Marshall, uno de los exponentes de esta escuela, tenía un enfoque en la ética, haciendo consideraciones sobre la población de más bajos ingresos, tratando de enseñar economía a los empresarios para mejorar las condiciones de vida de todos. Decía que la economía debería terminar con la pobreza como uno de sus objetivos, pero se contradecía al considerar que el sistema de libre empresa es sano y eficiente, lo cual vuelve imposible el terminar con la pobreza. Vilfredo Pareto introdujo el concepto de óptimo económico, que hoy en día se conoce como el óptimo de Pareto, que es aquella situación en la que ningún individuo puede mejorar su situación sin que empeore la de otra persona o de algún otro individuo. Para que se dé el óptimo de Pareto, es necesario que haya un sistema de competencia pura y perfecta, bajo condiciones como que ni compradores ni vendedores puedan influir individualmente en el precio de los productos, que haya transparencia y perfecta información disponible para todos, que haya también libre entrada y salida del mercado, que haya también libre movilidad de los factores productivos. Esta corriente es muy reconocida por haber creado una serie de teorías y fue de la que surgieron una serie también de leyes económicas que vamos a desarrollar en otra presentación. El keynesianismo, que se dio en el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el conocido como la crisis de los años 30, que se originó en 1929. John Maynard Keynes, el principal exponente de esta corriente, propuso que el Estado debe intervenir en la actividad económica para salvar al capitalismo de la crisis en la que se encontraba en ese periodo entre guerras. Esta intervención debería ser en todas las áreas, incluso aumentando el gasto público, contratando más personal. La lógica es que las personas, cuando tienen dinero, lo gastan en bienes y servicios. Al demandar bienes y servicios, las empresas se ven en la necesidad de aumentar la producción, para lo que invierten más, contratan más personal, pagan salarios y se genera un círculo virtuoso de más inversión, más producción, más ganancias, más dinero circulando y también más recaudación para el gobierno en concepto de impuestos. El sector privado
decía Keynes, no es capaz de garantizar la estabilidad de la economía, reconociendo como una realidad advertida por Carlos Marx cuando dijo que las grandes crisis cíclicas de la economía obligan a la intervención del Estado para estabilizarla. La propuesta de Keynes era para sacar al capitalismo de la crisis en la que se encontraba y evitar precisamente el avance del socialismo. El principio esencial de la corriente keynesiana es que la intervención del Estado puede estabilizar la economía. La corriente keynesiana dominó la teoría y la política económica después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970. El estructuralismo. Desde mediados del siglo XX se desarrolló básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los problemas de América Latina se agudizaron por el propio funcionamiento del sistema capitalista. Esta corriente fue un reflejo del pensamiento cepalino. Los problemas de los países latinoamericanos son estructurales porque derivan del propio funcionamiento del sistema económico. Los estructuralistas propusieron cambios en la distribución de las tierras, en la producción y comercialización de los productos agrícolas, en la distribución del ingreso, como beneficio para toda la población, modificaciones en la estructura de la economía internacional, especialmente del comercio, por la desigualdad en los términos de intercambio. La corriente estructuralista creía que, con el solo crecimiento económico sostenido, se podría lograr automáticamente el bienestar social. De esta corriente surgió la teoría del desarrollo, que pone énfasis en la desigualdad en los términos de intercambio de bienes y servicios entre los países ricos y los países pobres. La relación centro-periferia. Los del centro son productores industriales y los segundos, primero agrícolas y hoy somos consumistas, reproduciendo y profundizando la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados. Esta corriente también se conoce como desarrollista. El neoliberalismo. Del neoliberalismo solo vamos a dejar vista esta lámina, que esta corriente surgió en la década de los años 70 en Estados Unidos, Inglaterra, ante una nueva crisis del capitalismo, aunque sus orígenes se remontan a la década de los 30, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sobre el neoliberalismo nos referiremos en otro desarrollo.